Soy Eugenia Macías, del área de Curaduría e Investigación del Museo de Arte Moderno de Limba. La exposición Enrique Bostelmann, Imagen, Espacio Inagotable. Bueno, el planteamiento central de la exposición es revisar las distintas vertientes y proyectos del trabajo de Enrique Bostelmann en una constante que él presentó en su carrera, que es el tratar de trastocar, transgredir y superar las posibilidades expresivas de la fotografía como disciplina artística. Ese es el planteamiento central. Entonces, en torno a eso, la otra curadora con la que trabajé, que es Elba Peniche, y yo decidimos hacer un primer núcleo que se llama El Paisaje del Hombre, en el que desarrollamos distintas facetas de cómo Enrique Bostelmann en su trabajo fotográfico desplegó la relación del hombre y de los grupos humanos con el entorno. Entonces hay una serie que es muy importante de viajes por Latinoamérica y por México, que derivó en un proyecto editorial que se llama América, un viaje a través de la injusticia. Hay fotografías de su periodo de estudios en Europa. Él estudió en Múnich, en una escuela vinculada a la tradición de la Bauhaus. Entonces, se formó con un gran virtuosismo y rigor en el manejo del oficio fotográfico en cuanto a posibilidades técnicas y posibilidades expresivas. Y en estas dos series, la de el proyecto editorial América y las series de paisajes y entornos en Europa, en su estancia en Europa, se destaca su habilidad para enmarcar a las personas en sus modos de vida, en los contextos, los entornos, las arquitecturas que los rodean. Hay otras series dedicadas al cuerpo. Hace mucho procesos de abstracción a partir de fragmentos del cuerpo o con tratamientos del cuerpo con telas y con recursos de iluminación especiales. Entonces hicimos una analogía del cuerpo manejado como territorio. Entonces incluimos algunas piezas de proyectos que hizo en distintas etapas. También trabajamos el tema de la ciudad. Él maneja varios recursos, maneja imágenes en montajes tridimensionales con distintos planos, con lo cual transgredió el carácter bidimensional de la fotografía, de la imagen fotográfica. También tiene piezas ya como de sus últimos años, de recorridos por la ciudad, de edificios que encontraba envueltos en construcción o con juegos de luces y sombras particulares en combinación con la señalética urbana. De cuando inició el metro, también hay otra serie de los inicios del metro en la Ciudad de México, y entonces ya desde entonces habla Enrique Bostelmann a través de fotomontaje del hacinamiento al transportarse en ese medio. Hay otra serie también en esta temática del entorno, del primer núcleo de la exposición, que se llama Espacios Habitados, de principios de los 90, que hizo en Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, donde el motivo son las huellas del paso del hombre en ciertos contextos, en objetos abandonados, en caminos, en objetos de la vida cotidiana, ¿no? Todo eso es el primer núcleo. El segundo núcleo es el núcleo de su faceta experimental, de su faceta en relación a otras disciplinas artísticas como la escultura y la pintura. Enrique Bostelmann estableció relaciones muy cercanas con personajes claves del desarrollo de las artes plásticas en México en la segunda mitad del 20 y estableció a veces también proyectos con ellos, ¿no? Este es el caso de un proyecto que se llama Estructura y Biografía de un Objeto, que hizo en colaboración con Sebastián, y que es una indagación de un objeto de la vida cotidiana, una cafetera, desde el lenguaje fotográfico y desde el lenguaje escultórico, con
derivaciones formales, tridimensionales y volumétricas, ¿no?, de este objeto. Eso presentamos en la muestra, así como otras piezas que son en montajes tridimensionales, es decir, la imagen fotográfica por el montaje en bastidores con distintos planos adquiere un tratamiento tridimensional, o imagen fotográfica reproducida en serigrafía, o collage, o fotomontaje, o retratos donde usa objetos como metáforas de otros artistas que eran amigos suyos. Este es el caso de la serie Historias de la Memoria, donde él elige objetos muy cercanos o muy cotidianos en la vida de los artistas que está fotografiando, y en vez de fotografiar al artista, retrata al objeto, ¿no? Tal es el caso de piezas como una máquina de escribir de Emilio Carballido, una pipa de Manuel Felgueres, frascos tapas de frascos de pinturas de Arnold Belkin, ¿no? Entonces ahí el objeto es la metáfora de la persona. Y por último presentamos una serie que se llama La piel de las aguas. En este núcleo experimental es un registro que es estético y a la vez etnográfico de la comunidad de Comanjilla, Guanajuato, que tiene aguas termales. Entonces hay actividades medicinales, turísticas en ese lugar, y los pobladores desarrollan sus actividades económicas alrededor de esto. Es una serie muy vasta donde Enrique Bostelmann, cuando la presentó por primera vez, hizo una ambientación fotográfica al estilo de una instalación, y nosotros quisimos mostrar en esta exposición un registro de época de esta ambientación que diseñó el propio Enrique Bostelmann, en este afán de siempre ir más allá de la bidimensionalidad tradicional de la imagen fotográfica. Y finalmente hay un núcleo que es documental sobre sus actividades de fotografía publicitaria e industrial, ¿no?, registrando desarrollos de infraestructura en el país, porque era necesario también mostrar esta vertiente en la cual Enrique Bostelmann desplegó un gran virtuosismo técnico al fotografiar objetos, productos, engranajes, maquinaria, y a veces utilizó registros fotográficos que hizo de estos encargos para proyectos más personales de experimentación, que también están a lo largo de la muestra. Bueno, Enrique Bostelmann es un fotógrafo que, más que ser identificado con los grandes fotógrafos que México ha tenido a lo largo del siglo XX, que es el periodo que abarca la vocación del Museo de Arte Moderno, o sea, el desarrollo del arte en México en el siglo XX, él, más que estar identificado con grandes fotógrafos como Álvarez Bravo, ¿no?, Nacho López, Héctor García, Tina Modotti, etcétera, por este afán experimental con el propio medio y con las posibilidades plásticas de la fotografía, él más bien estableció vinculaciones con arquitectos como Matías Geritz o Fernando González Gortázar, con escultores como Sebastián, o artistas híbridos como Federico Silva, que es representativo de una versión del cinetismo aquí en México, y que son personajes pues centrales en la historia del arte en México, en un periodo donde la ruptura o diversas alternativas de las artes plásticas se erigen o toman fuerza respecto a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no?, a la tradición posrevolucionaria del arte en México. Y Bostelmann está cerca de todos estos artistas, entonces revisar su obra implica también revisar una serie de reflexiones y debates que los propios artistas estaban teniendo en ese periodo en el arte en México. Aquí fue muy importante considerar, y fue algo que se trabajó mucho, qué selección de obras y de proyectos y de series íbamos a hacer, porque Enrique Bostelmann es un autor muy prolífico, tiene muchísimas imágenes por cada proyecto. Entonces la consideración del público era, bueno, cómo reflejamos toda esta diversidad de etapas, de facetas, de experimentaciones, sin cansar
el recorrido, ¿no? Sin que el recorrido fuera muy largo, muy cansado, que llegara un momento en que ya las líneas como argumentativas de estos tres núcleos, el entorno, la experimentación y la fotografía publicitaria industrial, se perdieran, ¿no? Entonces todo el tiempo sí fue considerar, bueno, cuáles son obras representativas de cada serie y de cada proyecto en función de hacer un recorrido didáctico, entretenido, ligero, que tuviera ritmos que dan cuenta de la gran versatilidad de Enrique Bostelmann frente a su trabajo, ¿no? Entonces esa consideración del público frente a un autor con una obra muy extensa estuvo presente todo el tiempo en el diseño del guión curatorial de la exposición. La finalidad es hacer una revisión de un fotógrafo que al no estar tan identificado con los grandes maestros de la fotografía en el siglo XX en México, había quedado como desdibujado. Sin embargo, él tiene un papel central en el desarrollo de la fotografía en el país, digamos, el último cuarto del siglo XX en México, porque además de generar estos espacios de reflexión con sus amigos, pintores, escultores, arquitectos, además de generar este espacio, él sí fue motor del Consejo Mexicano de la Fotografía, que se dio a finales de la década de los 70 en su primera edición y que fue un evento central del cual se derivaron talleres, exposiciones, seminarios, debates, para continuar reflexionando cuál era el estatuto de la fotografía en el país en el último cuarto del siglo XX, ¿no? Entonces, el papel de Enrique Bostelmann en el Consejo Mexicano fue muy importante en cuanto a incentivar esta discusión, ¿no? La fotografía era solo documental o era también artística, hasta dónde llegaba en términos de experimentación, ¿no? Que fue un debate muy importante que se dio en el seno del Consejo Mexicano de la Fotografía. Entonces, todo eso había quedado como desdibujado porque Enrique Bostelmann había estado más cerca de pintores, escultores y arquitectos que de los propios fotógrafos, que son emblemáticos de la historia de la fotografía en México, y entonces hacer una revisión destacando pues sus trayectorias, sus líneas de experimentación, vuelve a poner en primer plano pues este papel, ¿no? Central que también tuvo Enrique Bostelmann en la fotografía, y yo diría que también en una perspectiva interdisciplinaria de las artes plásticas en México en la segunda mitad del XX.